clave. Esto es Bolsillos sin Estrés, es una producción original de Enclave. Nosotros estamos aquí para darte consejos y para ayudarte a que las finanzas personales no sean un tema estresante, sino que tengas las herramientas para poder superarte y poder mejorar en tu vida financiera. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes de empezar el programa del día de hoy, quiero hacerte una pregunta. Ya que estamos arrancando 2025, ¿cuáles son tus objetivos de este año? Bueno, tengo varios objetivos, algunos personales, algunos de salud, algunos físicos. El que casi todos tenemos. ¿Así es? Sí, casi todos nos ponemos el mismo, y después lo vamos tachando, ¿no? A lo largo del año. Así es. Bajar 10 kilos, después haciendo 8, luego son 6, luego son 2, ¿no? Entonces sí, tengo un objetivo y luego es no subir más. Exacto, luego lo tachas hasta no subir más, exacto. Pero, por ejemplo, una de las metas, ya que hablamos de finanzas, por ejemplo, es comprarme un vehículo. Me gustaría este año comprar un vehículo nuevo. Bueno, sí, te comento uno de mis objetivos para este año es leer al menos 12 libros. Entonces me puse justamente a leer un libro de forma mensual. Bueno, yo no sé si voy a llegar a 12, pero sí tengo una meta también de leer algunos libros. Perfecto. Es importante, bueno, luego vamos a hablar acerca de lo que son los objetivos, pero también existen lo que son objetivos financieros, ¿no es cierto? Entonces, uno de los objetivos que nosotros o las personas se ponen a principios de año son objetivos financieros, ¿no? Objetivos a lo mejor de salud, objetivos a lo mejor de yo he escuchado de uno de los objetivos financieros más clásicos es el quiero ahorrar. Ahorrar más, exactamente. Quiero tener más ahorros a fin de año. Así es. Pero pocas veces se logran esos objetivos también. Correcto, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de cómo establecer nuestros objetivos financieros para que sean alcanzables, para que sean cumplidos. ¿Por qué crees vos que son tan importantes establecernos objetivos financieros a lo largo del año? Ya, la mayoría de las personas manejan sus finanzas o manejan su economía de forma no muy clara, ¿sí? Es por eso que la base para alcanzar nuestros objetivos es poder establecerlos. Y si es que no los establecemos y no les damos seguimiento, entonces, no. Repite nomás. Ok, vamos de nuevo, espérate. Yo te doy el pie, ¿ya? Vamos a hacer un corte acá. Ya, te doy el pie. A ver, ¿por qué crees vos que es tan importante establecernos objetivos financieros para el año? Si no tenemos claridad en nuestras finanzas, muy difícil vamos a llegar a cumplir estos objetivos financieros. Muy difícil vamos a poder generar el ahorro que a lo mejor nos estamos proponiendo, o muy difícil también va a ser el establecer metas de gastar menos, ¿no? Claro. Entonces, si tenemos a lo mejor el objetivo que tú mencionabas de comprarse un vehículo, ¿sí? Tenemos que establecer qué objetivo vamos a establecer. A lo mejor ahorrar en diferentes meses o a lo mejor gastar menos. Y obviamente también, creo yo, establecernos objetivos nos ayuda a estresarnos menos en lo que queremos lograr como meta final. Vos sabés que hay un estudio de la Universidad de Scranton que muestra que solo el 8% de las personas cumplen su propósito de año nuevo. Y lo que resalta la importancia de definir metas claras y realistas. ¿Por qué? Porque el estudio lo que dice es que como la gente se establece metas que son muy amplias o muy inalcanzables, ¿verdad?, no las logran, entonces solo el 8% de toda la gente que se establece metas las logra. Yo ya di un par de tips con esta introducción, pero ¿qué errores comunes suele cometer la gente al establecerse metas financieras? Correcto. Hablando. Cuando decíamos hablar de metas financieras o objetivos a finales de este año, ¿no es cierto? Decíamos ahorrar más. El tema es, ¿cuánto es más? Por eso, claro, los objetivos son correcto. Entonces, los objetivos pueden ser muy generales y por eso tienen que ser mucho más específicos y también mucho más alcanzables. Te pongo 2 ejemplos. El primero es que a lo mejor en función a mis ingresos, y yo digo, yo quiero ahorrar $1,200 al año, ¿ya? O quiero ahorrar $2,500, $3,000, $5,000 al año, ¿no es cierto? Eso ya te hace mucho más específico. Esa es la primera pauta que tenemos que tener. O sea, establecer un valor de cuánto quiero ahorrar. Correcto. Porque si solo digo quiero ahorrar más, no voy a llegar a esa meta. Pero en cambio, si establezco una meta, es más fácil llegar. Correcto, porque le puedes dar un mayor seguimiento. Esa es la primera pauta. Y lo segundo, que tiene que ser alcanzable. Como te decía, si en función a mis ingresos yo a lo mejor no puedo ahorrar los $5,000, ok, entonces yo me bajo o me trazo a lo mejor una meta un poco más baja, pero que pueda ser alcanzable. Muy bien. Y otro de los errores suele ser el que al no tener o revisar las metas, ¿verdad? Con frecuencia, de estar viendo si lo estoy logrando o no lo estoy logrando,
es muy común que la gente pierda el enfoque de lo que quiere alcanzar. Y que le genere un estrés. Y que genere un estrés. Por eso, hoy tenemos algunos consejos para poder empezar con esta línea de establecer metas a lo largo del año o por el primer semestre, o que puedas establecer metas alcanzables en este tiempo para que logres lo que quieres lograr. A ver, tenemos anotado aquí el tip 1. Sé específico con tus metas. Justamente lo que decía Fernando ahora, ¿verdad? Si nosotros no establecemos un parámetro medible y alcanzable, vamos a estar pifiándola desde el primer mes. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir quiero ahorrar más, tenemos que definir un valor. Voy a ahorrar 100 mensuales durante 6 meses, por ejemplo. Perfecto. Entre más detallada sea la meta o el objetivo, es mucho más cumplible y es mucho más realizable. ¿Por qué? Porque le puedes dar un mayor seguimiento. Entonces, si yo digo, voy a ahorrar $100 mensuales, perfecto. Entonces, puedo constar eso justamente a través de mi cuenta de ahorros y puedo hacer las revisiones constantes. Y como te decía, si es que no es alcanzable, si en función a tus ingresos me dices, ok, siento que $100 no va a ser lo que yo voy a llegar, me puedo bajar un poquito, unos 50, unos 80, unos $75. Entonces el segundo sería establecer metas alcanzables. Metas alcanzables. ¿Cuánto puedes destinar justamente sin comprometerte con tus gastos básicos? Porque puede ser que a lo mejor por comprometerte justamente a ahorrar lo que dijiste, estés destinando mucho a eso, olvidándote del resto de tus gastos. Y eso suele pasar cuando establecemos metas inalcanzables, ¿no? Correcto. Porque establecemos algo muy amplio, como vos decías, ¿no? Quiero bajar de peso. Yo sé que estoy subido 20 kilos y quiero bajar los 20 kilos en 2 meses. Es una meta inalcanzable, seguramente. A lo sumo que haga un sacrificio demasiado extremo. Entonces, si me establezco una meta financiera muy ambiciosa, inalcanzable, y no la cumplo el primer mes, lo más probable es que me desmotive y deje de estar preocupado hacerlo, exactamente, por llegar a esa meta. Puede pasar exactamente lo mismo con las personas cuando establecen sus metas financieras. A lo mejor en el primer mes no lograron ahorrar y se desmotivan, ¿no? Y por lo general suelen destinar ya el resto de sus ahorros ¿a qué? Al gasto. Al gasto, exacto. El tercer consejo sería crear un fondo de emergencia. Hay muchas familias que esto ya lo tienen, hay muchas personas que han trabajado ya en el fondo de emergencia, pero es fundamental crear un fondo de emergencia que te permita cubrir tus gastos de 3 a 6 meses. Ahora, cuidado, establecer esta meta de arranque no lo vas a lograr en 30 días, obviamente. La idea es que vos puedas ir formando este fondo de emergencia. ¿Para qué? Para que si pasara algún imprevisto, si sucediera algo que no puedes enfrentar con tus gastos corrientes mensuales, sepas que tienes este fondo de reserva que no es el ahorro, que no es la inversión, como también se sabe llamar, ¿verdad? Este fondo es netamente para las emergencias que puedas tener y que te permita sobrevivir y mantener tus gastos 3 a 6 meses. Justamente cuando uno establece un presupuesto personal o un presupuesto familiar, es importante crear este fondo de emergencia. ¿Por qué? Digamos que a inicios del año se te daña el carro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por lo general, el común es a que cuando se nos daña el carro, ¿qué hacemos? Tarjetazo. Tarjetazo, exactamente. O también si es que nos enfermamos, como es mi caso, que estoy con una gripe bastante terrible, si es que tengo que acudir al doctor. Correcto, exactamente. Claro. Entonces, con el fin de que la gente no se endeude, ¿sí? Tener este fondo de emergencia para destinar ese fondo de emergencia para, como el nombre mismo lo dice, emergencias. Emergencias. Bien. Entonces, recapitulando rápido, tenemos ser específico con las metas, ¿sí? Establecer metas alcanzables y este que acabamos de mencionar, crear un fondo de emergencia. Correcto. Y luego de este viene la regla del 50-30-20. ¿Cuál es la regla del 50-30-20? Ya, la regla del 50-30-20 nos dice que el 50% de nuestros gastos obviamente van a ser destinados a lo que son necesidades como por ejemplo el alquiler, la comida, los servicios, a todo lo que nosotros tenemos que pagar obligatoriamente. La necesidad que tenemos para vivir. Correcto. O sea, las necesidades. Así es. Bien. ¿Y el 30%? El 30% tienes que destinarlo para lo que son tus gastos personales. Dentro de eso puede ser los gustos personales o el entretenimiento también. ¿Sí? Por ejemplo, si me quiero comprar una prenda de ropa o si me quiero ir al cine. Al cine, sí, ya. Cualquier tipo de necesidad adicional. ¿No es Ahora, cierto? una pregunta ahí. ¿Porque la prenda de ropa entra en necesidad o en gusto? Depende. Si es que te hace falta... Bien, depende. Si es que te hace falta ropa, claro. Depende mucho justamente de la necesidad, ¿no? Bien. Digamos que si es que a lo mejor te hace falta, ¿sí? Y recordemos lo que veíamos en el primer capítulo. Que uno se haga esas preguntas primeramente, ¿no?
Si ¿Es que necesario? Es necesario, Ya. puedo esperar. Lo necesito. Puedo esperar algunos días. Entonces tienes que comprender justamente si es que la prenda o las camisetas, la ropa, ¿no es cierto? ¿Es una necesidad en ese momento o simplemente un capricho? Bien. Esta es una regla simple, porque es facilito sumarla, 50, 30, 20, pero la verdad es que es una regla súper efectiva para gestionar lo que es el dinero personal. Correcto. Y la final es que es del 20%, y esto es muy importante y también se lo recalco mucho a las personas cuando se dan charlas de educación financiera. Este 20% destínalo, ¿sabes a qué? Al ahorro. Ahorrar. A ahorrar. Bien. Exactamente. Entonces, siempre digo una frase de que el ahorro es como si fuera un gasto. ¿Sí? Que tienes que priorizar justamente todos tus gastos, o tienes que modificar, perdón, todos tus gastos para priorizar lo que es el ahorro. Ya, pero a veces me pasa a mí que hablando con conocidos o amigos, ¿no? Sobre el tema de ahorro puntualmente, muchos me dicen, oye, no me hables de ahorro, porque tengo deudas. Entonces, si yo tengo deudas en la casa, es imposible ahorrar para mí. Entonces, este 20%, ¿netamente es ahorro? No, también puedes destinarlo justamente para tus deudas. Ya. ¿Sí? Cubrir tus deudas, pero si es que tú estás libre de deudas y puedes destinarlo al ahorro, en buena hora puedes hacerlo. Entonces tendríamos que decir que originalmente ese 20% lo primero que tendría que ir destinado es a pagar deudas. Perfecto, exactamente, ¿no es cierto? Yo creo que como buen ecuatoriano tenemos que ser responsables con nuestras deudas, con nuestros pagos, y siempre cuando nosotros tenemos nuestros ingresos tenemos que destinarlo primero a qué? A pagar las deudas, ¿sí? Pagar las deudas. De ahí al ahorro. Y de ahí justamente ya puedes comenzar a generar el resto de lo que es del 50% para tus necesidades, lo que habíamos mencionado. Bien, y el entonces resto, a ver, recapitulemos la ley completa. Entonces Perfecto. tenemos 50% a lo que es necesidades. Necesidades. Aquellas cosas que sí o sí tienes que gastar para vivir, ¿verdad? Luego tenemos el 30% que son los gastos personales. Los gastos personales. Aquellas cosas en las que quiero gastar personalmente en un gusto o en alguna necesidad que tenga, digamos, de darme un gustito. Así es. ¿No? Como dijimos en algún momento. Y el último 20% va destinado a, primero, pago de deudas y segundo, ahorro. Al ahorro. La idea es que primero puedas salir de tus deudas, que no genere estrés a tu bolsillo, como lo tratamos de decir siempre en este podcast. Y segundo, luego ahorrar para poder generar un mejor futuro. ¿Cuál sería la quinta o el quinto consejo que damos hoy? El quinto concepto es algo que me gusta mucho porque podemos aprovechar el día de hoy los beneficios que tienen algunas instituciones financieras, el cual es automatizar tus ahorros. Yo lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Recientemente empecé a hacerlo en un valor muy pequeñito, muy pequeñito, pero tengo ahí automatizado que todos los meses eso vaya a un lugar donde no tengo acceso tan fácilmente. Tan fácilmente, digamos. ¿no es cierto? Entonces, claro, con el beneficio que tenemos del día y con las aplicaciones a lo mejor de las bancas móviles, tú puedes programar tus transferencias para que vayan destinándose a una cuenta de ahorros. ¿Sí? Perfecto. Esto que te va a permitir justamente que tú no tengas que estar involucrado en ese proceso mensual de decir, tengo que depositar esos $20 o esos $100 a lo mejor para mi cuenta de ahorros, sino que esto lo va a hacer de forma automática. Bien, perfecto. El sexto consejo, por ejemplo, para mí sería el revisar tus metas trimestralmente. El mayor error que solemos cometer cuando establecemos metas a muy largo plazo suele ser que cuando no las alcanzamos, empezamos a echarnos para atrás. Nos desmotivamos, dejamos de preocuparnos por alcanzar estas metas. ¿Y qué podemos hacer para motivarnos? ¿Qué podemos hacer para motivarnos? Justamente, revisar constantemente. Revisar las metas cada 3 meses y hacer ajustes. Pequeños ajustes que te permitan alcanzar esas metas. Si yo me planteé ahorrar una cantidad determinada por mes y al trimestre me doy cuenta que esa cantidad que propuse por mes no fue la idónea, ok, a ver, en los siguientes 3 meses, ¿puedo ajustar el valor para llegar a la meta objetivo final de mi año o de mis 6 meses? ¿O no lo puedo llegar? Ok, entonces reajusto la meta. Así es. Obviamente la idea sería que el reajuste no sea llevar a cero el ahorro, no pues, sino que justamente esa meta de ahorrar, por ejemplo, que te pudiste establecer, se logre. Esa meta de pagar deudas que te estableciste, se logre dentro del menor plazo de tiempo posible. Correcto, así es. Entonces, tenemos, repasando las 6 ahora sí. Las 6. Tenemos, primero, ser específicos con tus metas. Segundo. Establecer metas específicas. Sí, segundo, establecer metas alcanzables. Muy bien. Tercero, crear un fondo de emergencias. Perfecto. Cuarto, la regla del 50-30-20. Excelente. Y la quinta era automatizar tus ahorros. Y finalmente la sexta, revisar tus metas de forma continua, trimestral, mensualmente, dependiendo de cómo tú deseas hacerlo, pero que te vaya motivando y que puedas reajustar como tú mismo decías. Mira, te doy un dato de valor dentro de este tema, ¿no?
Según un estudio de FinTech en América Latina, un 30% de las personas que automatizan sus ahorros logran cumplir las metas anuales frente al 12% de quienes lo hacen manualmente. O sea que automatizar tus transferencias puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de una manera más rápida. Mucho más rápida. Y más efectiva también. Así es, ¿no? exactamente. Ahora, me encanta que hablemos de consejos, como siempre los solemos dar, y seguramente esos consejos los van a ver también en nuestras redes sociales. Pero establezcamos un ejemplo práctico de lo que acabamos de mencionar. Vamos a hacer un ejemplo simple. Supongamos que mi meta es ahorrar este año 1.200. ¿Sí? Eso quiere decir que si hago una división simple... 100 mensuales. 100 mensuales. Sí, 100 mensuales, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que mencionábamos, tienes que hacer a lo mejor o tomar en cuenta estos 6 consejos que nosotros mencionábamos. Y si es que ves que a lo mejor puedes ahorrar mucho más, pues hazlo. No lo destines al gasto, sino que más bien destínalo para que puedas ahorrar mucho más durante esos mensualmente, ¿no es cierto? Y si en un mes no lograste esa meta, tampoco frustrarse, sino que para atrás. Exacto, frustrarse y ahí queda y no hago más nada, no, sino que ir ajustando para que se cumpla la meta el siguiente mes, por ejemplo. Ok, este mes no pude guardar los 100 mensuales, pero el mes que viene voy a guardar 120. Ok, no puedo guardar 120, pero sí puedo guardar los 100. Bueno, estoy 100 más cerca de mi meta final, ¿verdad? Así es. Entonces, ir reajustándonos en medida de la necesidad que tenemos. Y el consejo, como siempre les he mencionado, es reajusten o modifiquen lo que son sus gastos para que puedan alcanzar esos objetivos de ahorro. Al final de cuentas, creo yo que establecernos metas anuales o establecernos metas financieras no es algo que tiene que restringirnos, no es algo que tiene que ocasionarnos estrés. Al contrario, tiene que ser una guía para frenar cualquier situación que nos esté ocasionando estrés y también una guía práctica para alcanzar sueños que queremos lograr a largo plazo. Correcto, sí, como mencionábamos, que no sea un estrés, sino que más bien pueden hacerlo hasta como un juego. Yo ahí más bien te comento, hay un juego o un desafío que salió hace algunos años, justamente por principios del año, que se llama el reto de las 52 semanas. Ok. Me dijiste que hay un libro al respecto de eso. Sí, no? correcto. Ajá. Más que un libro, es justamente es un juego, es un desafío que se hicieron un grupo de matemáticos en donde decían, ahorra la primera semana del año $1. Ya. La segunda semana, $2. La tercera, 3, hasta que en la última semana tú ahorres $52. Okay. Si eso lo acumulas justamente... Claro, pero a ver, parate, porque las últimas 4 semanas son fuertes. Son fuertes, pero es justo ahí donde tienes que comenzar a generar estos objetivos de ahorro. ¿Y cómo? Modificando tus gastos. Entonces, pero a la final consigues lo que es una cantidad de dinero bastante interesante. Y si es que tú comienzas a jugar con esos números y en vez de la primera semana $1, si puedes ahorrar, qué sé yo, 10, 2 y vas jugando durante el resto de las semanas, créeme que vas a tener una cantidad interesante de dinero al final del año. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo lo hice. Lo hice y eso me ayudó justamente a tener la entrada para mi vehículo. Bueno, y una de mis metas, como te dije, este año es comprarme un justamente vehículo. Comprarte tu vehículo, ¿no es cierto? Entonces, más bien yo te invito y les invito también a todos los que nos escuchan a que hagan justamente este reto de las 52 semanas, sumado a los consejos que habíamos mencionado anteriormente. Excelente. Y como no nos gusta solo quedarnos con los consejos que dimos, tenemos un último insight para que te pueda ayudar a lo largo de este año. Normalmente hice un estudio recientemente donde vi que mucho del tiempo que perdemos en los dispositivos electrónicos suele estar asociado a juegos, suele estar asociado a redes sociales. Entonces te quiero dar un par de herramientas que hay para dispositivos electrónicos que te pueden ayudar a ser un poquito más estricto o ser un poquito más organizado con tus finanzas. Disciplinado, esa es la palabra. Disciplinado con tus finanzas personales. Y dentro de esas aplicaciones que podés descargar ahora al inicio del año y que te permitan manejar mejor tus finanzas a largo plazo, está Money Control, que es una aplicación que es como es una aplicación bien completa. De hecho, yo la tengo. Tiene su versión free y su versión paga. Yo tengo la versión paga, de hecho, porque con la free me fue tan bien que empecé a adquirir las otras funciones que vienen con la pagada. Y es una herramienta casi como que maneja
reportes financieros como que fueras una empresa por poco, ¿no? Pero de una manera muy simple. Tú llenas los datos en tus notas, se van agregando a tus gastos, se agregan tus ingresos, los puedes hacer de manera automática o no, podés copiar los balances de tu cuenta de banco, podés automatizar algunas cosas, sí. Y lo que te da al final de cuentas es que podés ir viendo lo que hablamos en algún episodio anterior de los gastos hormiga. Podés ir viendo exactamente en qué gastaste, cómo lo gastaste y eso te ayuda a controlar mucho más tus finanzas. Hay otra aplicación que es muy parecida que se llama Wally Plus o Wally Más. La he escuchado. Sí, es una herramienta también bastante conocida y esta herramienta es lo mismo, es como una billetera electrónica que te permite ver en qué has estado gastando el dinero y cómo administrarlo. Pero además de eso, de las aplicaciones, tenemos un par de libros también para recomendar. Así es. ¿Cuáles son los libros? Tenemos dos muy buenos libros. Yo te voy a comentar el uno. El primero es El hombre más rico de Babilonia. Este libro te va a ayudar a construir lo que son buenos hábitos financieros. Y justo dije una palabra muy importante que creo que si queremos mantener unas muy buenas finanzas hay que ser disciplinado. Sí, y el tema de crear hábitos es fundamental para ser disciplinado en lo que hacemos. Entonces, el primer libro es El hombre más rico de Babilonia y el segundo libro que tenemos justamente asociado al tema de hábitos es Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos es un libro que te enseña cómo incentivar los buenos hábitos y cómo también eliminar, exacto, cómo quitarle importancia a los malos hábitos para que te ayude a mejorar los buenos hábitos. Así que yo creo que con estos consejos, tanto los 6 consejos que dimos al inicio como estos libros y aplicaciones te van a ayudar muchísimo a poder alcanzar tus metas financieras este año. Y que arranques muy bien el año, por favor. Totalmente, es la idea, que podamos empezar lo mejor posible para terminarlo de la mejor manera. Así es. Recuerda que mejorar tus finanzas es un paso hacia una vida mucho más tranquila, con menos estrés y obviamente no se trata de hacer cambios drásticos, sino de tomar decisiones consistentes en el día a día. Poco a poco. Nosotros estamos aquí en Bolsillo Sin Estrés para ayudarte a llegar a esos consejos que necesitas para superar el estrés diario. Por favor, no se pierdan nuestros episodios. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y también nos pueden ver en el video en el canal de YouTube de Enclave. Fer, hasta la próxima. Hasta la próxima, Leo. Saludos. Enclave.